tal? ¿Cómo están? Bueno, me quería comunicar con ustedes por el texto de Baxtel y las consignas que les di de Baxtel y anticiparles cosas que vamos a seguir leyendo y cosas que vamos a seguir viendo. Recibí poquitos trabajos hasta ahora que están bien. Los que los mandaron, les mandé las correcciones que me parece a mí que deberían tener, los señalamientos, traté de señalarle lo más preciso posible. Para todos, esto va para todos. Es decir, ¿qué buscaba yo con las consignas? Primero, la historia transcurre en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, la descripción del espacio peruano con sus distintas variedades de nichos ecológicos es fundamental para entender hasta dónde llegaba el control y el espacio, para darle magnitud a lo que fue ese modo de producción, que podía tener productos de la costa, de la montaña, de distintos niveles de altura y hasta la selva. Y con sus distintos subsistemas y sus distintas subregiones. Estas tres regiones con las distintas subregiones a la vez. O sea, es importante ver eso. Y para poder ver la comunicación que se podía lograr, el camino, la importancia de los caminos. El camino del Inca, los caminos, cómo unir todas estas regiones. Fundamental tener en cuenta eso. Por eso pregunto eso. No es una preguntita así nomás. Sino para que traten de ustedes ver esto. Eso por un lado. Otra pregunta es, ¿clave? El alio es la clave del modo de producción. Es la clave del modo de producción. El alio es entender, es la célula de lo que fue el espacio inca. Esto es lo que tenemos que ver. Tenemos que estudiar el alio, no es algo así nomás, no, el alio es la clave. O sea, tenemos que entender cómo funcionaban estos alios, estos grupos unidos por lazos de parentesco, un antepasado en común, que podían llegar hasta a ser muchísimas personas, y cómo eran las relaciones dentro del alio. Esta es la clave, cómo eran las relaciones dentro del alio. Si dentro del alio, ¿cuál era el texto dice, conviven como dos modos. Eso es lo que tenemos que empezar a ver. Las relaciones dentro de lo que las relaciones, ¿cómo eran? Eran relaciones de reciprocidad. Reciprocidad es de acuerdo al... ¿Qué es recíproco? Yo te doy lo que vos me das, no más ni menos. No es porque sean buenos, no es una historia de buenos y malos, sino porque tiene una lógica económica. Piénsenlo así. ¿Bien? Piénsenlo así. Tiene una lógica, esto tiene una lógica. La lógica tiene que ver con la reciprocidad. Y cómo veían ellos después lo que el Inca daba o no, que lo veían que de forma recíproca. Lo que desde el Inca, desde arriba, es redistribución. Es decir, piensen en esto, es en lo horizontal reciprocidad y en lo vertical redistribución. Hagan una línea horizontal, reciprocidad, vertical, redistribución. Pero ¿cómo veían los integrantes del alio? Como esa redistribución, como algo recíproco. Si vos me das de acuerdo a lo que yo te doy. Un poco lo de la contraprestación de Godelier. Esto para que vayan integrando textos. Entonces, hay que estudiar bien el alio y después para entender después su relación con los incas, y ni hablar después cuando llegan los españoles. Así que esto lo tenemos que tener bien clarito. ¿Qué se producía? La patata, ¿qué introducen los incas? El maíz, básicamente, y el trabajo a gran escala. No hay grandes adelantos técnicos. Lo que traen es la posibilidad de hacer lo mismo que hacían los alios en mayor escala. Y la posibilidad esta que dice de entender esto del gran espacio, manejar esto, el gran espacio, las distintas regiones, circunscribiendo a través del tributo, miren en el texto, a cada integrante a su alio. Lo circunscriben al alio y lo hacen sentir parte de algo mayor. Esto es fantástico. Lean bien el texto, que en las últimas páginas lo van a ver. Eso por ahí. ¿Qué más me queda? Que introducen, no son muchas las introducciones. Tenemos que saber bien cada tributo, porque es clave. Porque el tributo, ¿qué demuestra el tributo? El tributo demuestra la dominación.
Nadie le paga tributo a quien no lo domina. ¿Y cómo era el tributo? ¿Y cómo se paga ese tributo? ¿Y qué tipo de tributo y cómo lo pagan? ¿Quién pone qué para que se pague el tributo? ¿Y cómo se mueven las relaciones dentro del año para poder pagar el tributo? Vayan pensando eso. Vayan pensando eso. Esta es la clave. Es decir, ¿cómo se paga el tributo? El tributo, bueno, trabajo colectivo de la tierra, vamos a trabajar en ¿qué? Las tierras del Inca, vamos todos juntos, trabajo colectivo de la tierra, vamos a pagar, vamos a estar todos juntos con cánticos, tomamos chicha medio alucinógeno, alguna cosa, trabajar con un ritual, como si fuera un ritual. Trabajamos la tierra que la tierra del Inca, donde trabajamos que el maíz. ¿Verdad? Tiene que haber, fíjese lo excedentario que era la yuca, que tiene esto, puede, primero produce para ellos mismos y tiene tiempo de que ir a trabajar la tierra del Inca. Y después tiene para pagar la mita. Mita quiere decir turno. ¿Cómo es la mita? Van por turnos. Va uno, van algunos con su familia, mientras los que se quedan le cuidan, su terreno y sus cosechas. ¿Para qué? Para que de manera recíproca, por turno, vengan los otros y estos vayan a trabajar a obras de infraestructura. La mita era más para obras de infraestructura, caminos, puentes, graneros. Cuando vuelven los otros, estos me cuiden recíprocamente lo que el otro le había dado. Esta es la lógica de la mita. Mita que estudienlo bien, porque la mita va a permanecer en el tiempo, cuando vengan los españoles, muchísimo tiempo más. Y el último, el tributo textil. ¿Qué era esto? ¿Quién era el dueño de todo? El Inca que daba la lana, pone la lana, sería el material. El material, pone los materiales. ¿Qué ponen las comunidades? ¿Qué ponen los años? Trabajo. Entonces, el tributo es en trabajo de 3 maneras distintas. Otra cosa importante, ¿cómo se dividía la tierra? Del Inca, del Sol y las comunidades. Bien. ¿En toda la región era igual? Busquen eso. No en todas las regiones es lo mismo. ¿Quién tenía más tierras? ¿El Inca, el Sol, las comunidades? Pregúntense eso. Busquen eso en el texto, que es interesante. Después la ganadería, que el texto lo dice, que dice Baxter, que venía creciendo, que la llegada de los españoles interrumpe un crecimiento de lo que sea el pastoreo, la ganadería. Bien, y la última pregunta, que es un poco un juego de discusión. ¿Para qué? Para que los conocimientos el aprendizaje el aprendizaje tenga una connotación significativa, para que quede más sólidamente, para que tenga un sentido. ¿Qué es lo que se discute? ¿Para qué hacemos historia? Para entender preguntas del presente, decíamos. ¿Qué es lo que se discutió muchos años, les anticipo yo? Si el modo de producción incaico era socialista o comunista. ¿Cuál sería la diferencia entre socialista y comunista? Socialista sería que repartir la tierra en partes más o menos iguales y que cada uno participe, cuide su tierra. Comunista sería que la tierra no se reparte, sino que todos del común trabajamos colectivamente esa tierra. Por eso hago esta pregunta. Y por eso la pregunta es interesante. Y por eso les pregunto yo, dentro del año, ¿cómo era el trabajo? ¿Era individual? ¿Cada uno trabajaba su terrenito? ¿O era colectivo? Piensen, esto es interesante. Es decir, ¿para qué lo hacemos? Para que el aprendizaje sea significativo, para que nos quede más, porque lo discutimos, para que quede más sólido. Es esto. No vamos a hacer ningún seminario, no es un seminario sobre esto, sobre la producción, sobre si la producción en el alio era colectiva o individual. No es tan importante, pero lo importante es para empezar, de acuerdo con los textos, con lo que tenemos, con lo que estamos viendo, con lo que leemos, empezar a problematizarlo y hacerles preguntas. Esta es la pregunta que me surge a mí, que es interesante que lo vayamos discutiendo. Piénsenlo cada uno en este sentido. Si es individual, pues entonces el trabajo en el alio era socialista. Si es colectiva, pues entonces el trabajo en el alio era comunista. Piénsenlo, se los dejo así. Y les digo, con respecto a la otra materia mundial, lo que he recibido está bien. ¿Qué les puedo anticipar? Es
La hipótesis de Carneiro requiere de conflicto, no requiere, si uno piensa que Carneiro tiene razón, tiene que ver ¿qué? Tiene que ver una región donde los conflictos son mayores. ¿Y dónde los conflictos son mayores? Donde la circunscripción territorial y la lucha por el agua hace que el conflicto sea mayor. Si creo en la teoría de Wittfogel, veo menos conflicto y veo que la naturaleza o lo que ofrece por la naturaleza, por la relación entre hombres y naturaleza, la relación dialéctica, esta relación sea más benévola, más pacífica, más regular. Entonces, en eso tal vez sea la teoría de Wittfogel. Vayan pensándolo. Si no les gusta esto que yo digo, pueden hacerlo de otra manera. Yo digo que vayan orientándose en ese sentido. Como siempre, les mando un abrazo, estoy a su disposición y bueno, nos estamos viendo. Un saludo para todos.